El 26 de julio de 1898, Estados Unidos comunicó sus condiciones para la paz. Eran las siguientes. Primera, renuncia de España a la soberanía y a todo derecho sobre Cuba. 2. Entrega a Estados Unidos de Puerto Rico y cualquier otra posesión en el Caribe como indemnización de guerra. 3. Estados Unidos conservaría la bahía y puerto de Manila hasta la firma de un tratado de paz y la formación de un gobierno filipino. La capitulación de España en Cuba fue el día 12 de agosto de 1898. El protocolo de rendición fue firmado por el secretario de Estado de los Estados Unidos, William Day, y el embajador plenipotenciario de la República Francesa en Washington, Julio Cambón, poseedor cada uno de ellos de plenos poderes para negociar, el primero en nombre de los Estados Unidos de Norteamérica y el segundo en nombre del Gobierno de España. En el artículo tercero decía el tratado que los Estados Unidos ocuparán y conservarán la ciudad, la bahía y el puerto de Manila en espera de la conclusión de un tratado de paz que deberá determinar la intervención, la disposición y el gobierno de las Filipinas. En el artículo cuarto, España evacuará inmediatamente Cuba, Puerto Rico y las demás islas que se encuentran actualmente bajo la soberanía de España en las Indias Occidentales. En el artículo quinto, España y los Estados Unidos nombrarán para tratar de la paz 5 comisionados a lo más por cada país. Los comisionados así nombrados deberán encontrarse en París el 1 de octubre de 1898 lo más tarde y proceder a la negociación y a la conclusión de un tratado de paz. Este tratado quedará sujeto a ratificación con arreglo a las formas constitucionales de cada uno de ambos países. Artículo sexto. Una vez terminado y firmado este protocolo, deberán suspenderse las hostilidades de los dos países. A este efecto se deberán dar órdenes por cada uno de los gobiernos a los jefes de sus fuerzas de mar y tierra, tan pronto como sea posible. Hecho en Washington por duplicado en francés e inglés por los infrascritos que ponen al pie su firma y el sello el 12 de agosto de 1898. España no pintaba nada. La rendición de Manila fue al día siguiente, 13 de agosto, y la referencia a Filipinas que se hace en el artículo tercero y demás partes de la España del Pacífico dejaba a salvo la soberanía nacional. De esta forma, la capitulación del día 13 viene a ser nula y la ciudad de Manila debe conceptuarse como tan solo cedida temporalmente por España sin renunciar a su soberanía, en vez de ser considerada conquistada manu militari por el ejército beligerante, pues ya no lo era en esa fecha. Esta tesis resultaba ajustada a derecho según el artículo sexto del protocolo, pero con el transcurso de las fechas no sería este el punto de vista de los usenses, que victoriosos militarmente y presionados en ese sentido por Inglaterra, no atendieron el derecho internacional y en los días sucesivos ocuparon los distintos servicios y dependencias del gobierno de la ciudad, donde establecieron un gobierno militar con el general MacArthur como preboste y gobernador civil militar de Manila. Los derechos de España habían dejado de existir. El 1 de octubre del 98 se celebró en París la primera reunión de las conversaciones de paz que culminarían en el conocido como Tratado de París. A la misma asistieron por parte de los Estados Unidos el exsecretario de Estado William Day, el exministro americano en París Key y los senadores Davis, Free y Gay. Representaban a España Eugenio Montoro Ríos, presidente del Senado y exministro de la Corona, Buenaventura Abarzuza, ministro de la Corona, José Garrique y Díaz, magistrado del Tribunal Supremo, Venceslao Ramírez de Villaurrutia, representante ordinario y ministro plenipotenciario en Bélgica, y Rafael Cerezo y Sáenz, general de división y comandante en jefe de ingenieros del primer puerto de la Armada. El 3 de octubre, en la segunda conferencia, Estados Unidos exigió que España abandonase la soberanía de Cuba, Puerto Rico y las otras islas bajo soberanía en las Indias Occidentales, así como la isla de Guam en el archipiélago de las Ladronas. El gobierno de la monarquía imperante en España hizo una contraoferta, dando Puerto Rico como pago por los gastos de guerra usenses, siendo aceptado ese extremo. Puerto Rico pasaba legalmente de provincia libre española a colonia usense. Sería la primera cesión sin contrapartida de este tratado. El 27 de octubre, la Comisión Española estuvo a punto de abandonar las conversaciones de París, mientras en la península el malestar tomaba cuerpo en una nueva intentona carlista. Pero ¿existía alguna posibilidad cuando la misma dependía de unos empréstitos procedentes de la banca británica? Manifiestamente no.
Por eso, por la dependencia británica, de la que no solo eran deudores la monarquía y el gobierno, sino también el pretendiente carlista, ni la acción de los representantes españoles en las conversaciones de París pasó de ser una pose, ni pasó de ser una pose la supuesta intentona carlista. Acciones ambas encaminadas a mantener en el pueblo español un sueño opiáceo, en un engaño eterno que lo mantuviese sumiso e inoperativo ante el descuartizamiento del que venía siendo objeto durante todo el siglo XIX y preparándolo en amodorramiento para que sus verdugos pudiesen seguir descuartizando hasta que se cansasen. En medio de esta tragicomedia letal, que ya duraba un siglo, pronto llegarían a otro acuerdo. España cedía a los Estados Unidos el archipiélago conocido por las Islas Filipinas. Como contrapartida, Estados Unidos daba a España 20 millones de dólares. Esta era una cuestión novedosa que ni España ni los Estados Unidos se habían planteado. Consumada la derrota de Cavite, se siguió luchando y no fue sino el día 13 de agosto, al día siguiente de la capitulación de Cuba, cuando se decidió la rendición de Filipinas, quedando, por tanto, como temporal la ocupación del ejército busense, que debía haber abandonado el archipiélago. La cuestión estaba meridianamente clara. España lo tenía claro, Estados Unidos lo tenía claro, pero la metrópoli de ambos, Inglaterra, intervino en el asunto de forma decisiva, forzando a los Estados Unidos a la adquisición del archipiélago como trofeo de guerra. El motivo no era otro que el conocimiento exacto de que Inglaterra tenía de sus súbditos enquistados en la monarquía y gobierno españoles. Inglaterra era conocedora de la voluntad alemana de adquirir territorios en el Pacífico. No en vano, ya en el 85 se produjo un conflicto en las Carolinas del que se ha hecho referencia en otra relación. Aquel conflicto posibilitó que saliese a la luz el tema del submarino de Isaac Peral, del que también damos noticia en otro capítulo. Y ahora, carente España de algo que pudiese reconocerse como arma marítima y sobrada de políticos que cuando no eran directamente agentes británicos eran marcadamente anglófilos, sumando a todo ello la bancarrota que habían conducido a España, se hacía evidente que la siguiente acción acometida por el Ejecutivo español sería, sin dudar, la venta de las Filipinas al mejor postor, que en este caso, lógicamente, no sería Inglaterra, que no estaba dispuesta a pagar por lo que ya usaba como propio, sino que sería Alemania, dispuesta ella sí a pagar por la posesión de importantes centros en Oriente. Sería esta certeza, que no suposición, pues Inglaterra sabía ya más de España que los gobiernos españoles, la que posibilitaría que la pérfida Albión moviese las oportunas fichas para que Inglaterra, la Inglaterra americana, tomase posesión con derecho o sin él de las Islas Filipinas. Y podemos afirmar que se trata de certeza si recordamos que en 1843 el secretario del Consejo de Ministros, Vicente Sancho, reconoció públicamente y con satisfacción que Inglaterra consideraba a España su protectorado. ¿O es que acaso había cambiado la situación en el 98? Dudoso, cuando menos, si tenemos en cuenta lo acontecido con el submarino Peral. Y el asunto se planteaba como Inglaterra quería tratar los asuntos de España desde el ya lejano 1711, con el objetivo de humillarla. Sin lugar a dudas, el asunto de Filipinas se trató como una nueva humillación que se hacía evidente cuando el acuerdo se llevaba a cabo desatendiendo las circunstancias que más arriba quedan señaladas, entre las que no era menor el desarrollo de la guerra. El acuerdo, que era tomado el 10 de noviembre, tenía un claro carácter de ultimátum. Estados Unidos dará a España por archipiélago filipino 20 millones de dólares a pagar según se acuerde en tratado de paz. Segundo, siendo la política de los Estados Unidos tener en Filipinas puerta abierta al comercio del mundo, los barcos y mercancías españoles entrarán en puertos archipiélago con las mismas condiciones que barcos y mercancías americanas y por un número de años que se fijará en tratado. Tercero, quedarán canceladas mutuamente las reclamaciones de toda clase, particulares y nacionales, surgidas desde principio última insurrección cubana hasta conclusión tratado paz. Algo que de todo punto era inaceptable. Pero la situación de España, largamente trabajada a lo largo de todo el siglo XIX, la inexistencia de una armada, el desánimo generalizado, la manifiesta dependencia en todos los ámbitos, en fin, la condición manifiesta de colonia británica, posibilitó que el 28 de noviembre la Comisión Española aceptase las condiciones usenses. ¿Podía España hacer otra cosa? Manifiestamente poco podía hacer, pero el general Pando, jefe del Estado Mayor del Ejército de Cuba,
En el escrito de renuncia al acta de senador que dirigió al presidente del Senado el 6 de marzo del 99, decía que mientras se firmaba la paz de París, había manifestado: continúa la guerra, y en breve les impondremos la paz que queramos, creencia que aún sostengo, y de la cual di nuevamente fe en el mes de noviembre en comunicación dirigida al ministro de la Guerra, cuya contestación todavía estoy esperando, y en la que manifestaba que si por las dificultades que surgían para ultimar el Tratado de París hubiese que volver de nuevo a las hostilidades, dispuesto estaba a ir a donde se creyera que había más peligro, en la seguridad de defender con éxito nuestro territorio contra los gringos. Pero no era esa la acción que deseaba el gobierno español, sobre el que menudeaban las presiones al respecto. El gobierno y la monarquía, títeres de intereses británicos, se veían forzados a cumplir los designios de quienes siempre habían sido sus mentores. Así, en estas fechas de noviembre, con la propuesta ausense sobre la mesa, la hecatombe llegaba al extremo. Sir Henry Drummond Wolff había informado a la reina regente María Cristina de que el gobierno británico sabía de fuente fidedigna que, entre Rusia y Francia, se había firmado un acuerdo secreto según el cual Rusia tenía planeado ocupar Baleares y Francia Ceuta. Un telegrama del mismo embajador británico a su gobierno de fecha 23 de mayo había informado a este último de que en España se desconfiaba de lo que pudiera suceder con Ceuta y con las Islas Canarias, y ello mientras en Francia se empezaba a recelar de la actitud de la Gran Bretaña hacia España. A comienzos de junio, The Daily News dice saber de buena fuente, y La Época transmite la información, que Alemania ha pedido a España que le ceda en arriendo, a cambio de otras compensaciones, una estación naval en las Islas Baleares. Bien, como continuación a esta desinteresada información británica, la embajada inglesa en Madrid del 20 de noviembre presentó un proyecto de acuerdo entre Gran Bretaña y España que, por tratarse de una cuestión puramente moral que en nada alteraba el estatus real, no llegó a ser firmado. En el mismo se señalaba: establecimiento de una amistad perpetua entre el Reino Unido y España, artículo primero. Compromiso por parte de España de no alinearse en caso de guerra con los enemigos de su Majestad Británica, proporcionando en cambio en tal supuesto al gobierno y al pueblo británicos toda la ayuda que pueda y esté en su poder, artículo segundo. Compromiso por parte de España de permitir en caso de guerra que el gobierno británico aliste a sus expensas súbditos españoles para servir como soldados en el ejército británico, artículo cuarto. En relación con la seguridad de Gibraltar, compromiso por parte del gobierno español de defender Gibraltar contra todo ataque de tierra, de no construir ni permitir que se construyan fortificaciones o baterías en un radio de 7 millas geográficas a partir del Castillo Moro de Gibraltar, artículo tercero. Compromiso por parte de Gran Bretaña de prestar asistencia en tiempos de guerra al gobierno español sobre la base de dos supuestos concretos. A. Impedir que fuerzas enemigas desembarquen en la bahía de Algeciras o en la costa dentro del alcance de un tiro del cañón de Gibraltar, tal como se ha definido en el artículo 3. B. Se compromete a defender en nombre de España las Islas Baleares y las Canarias, artículo 5. Era todo una maniobra británica para forzar la firma de la propuesta. Sea como fuere, finalmente, el 10 de diciembre del 98 se firmó la paz en París. En ella se reconocía la independencia de Cuba y obligaba a España a ceder a Estados Unidos las Islas Filipinas, la isla de Guam y Puerto Rico. En resumen del Tratado de París, España era mutilada de los siguientes territorios: Cuba, con 118.883 kilómetros cuadrados y 1.631.690 habitantes. Puerto Rico, con 9.315 kilómetros cuadrados y 798.570 habitantes. Y Filipinas, con 296.182 kilómetros cuadrados y 7.832.719 habitantes. Al gobierno solo le quedaba utilizar un lenguaje que al menos intentase satisfacer dialécticamente el sentimiento patriótico de los españoles, ya convencidos de la propia inutilidad en todos los ámbitos. En un alarde teatral hicieron un comunicado público, diciendo: el gobierno de su Majestad, promovido por altas razones de patriotismo y humanidad, no ha de incurrir en la responsabilidad de desatar de nuevo sobre España todos los horrores de la guerra.
Para evitarlos, se resigna al doloroso trance de someter a la ley del vencedor, por dura que ésta sea, y como carece España de medios materiales para defender el derecho que cree que le asiste, una vez ya consignado, acepta las únicas condiciones que los Estados Unidos ofrecen para la conclusión del Tratado de Paz. Pero no acabaría ahí la acción del gobierno de España. Desde el mismo momento de la firma del Tratado de París, comenzó a desmantelarse lo poco que había en las Marianas, no sin abandonar de forma miserable a los voluntarios filipinos que las defendían. Y es que, antes de la firma del Tratado de París, el gobierno español había pactado la venta de la Micronesia española a Alemania. Así, el 10 de septiembre del 98 se procedía a la firma de un acuerdo secreto entre el embajador de Alemania, Radowitz, y el ministro de Estado español, Almodóvar del Río, en el que España vendía a Alemania las islas Cusaye, Ponape y Yap, acuerdo que debía supeditarse a los resultados de la Conferencia de París. El gobierno español, que en su momento no supo guardar el secreto del submarino, sí supo guardar el secreto de la venta de las Marianas en esos momentos. Un acto que, para mayor escarnio, contravenía la ley española, que en el título primero del libro tercero de la Recopilación de las Indias, confirmando las leyes de 14 de septiembre de 1519, y que, por supuesto, no había sido derogado, dice que los territorios de ultramar siempre estarán y permanecerán unidas a nuestra real corona. Prometemos y damos nuestra fe y palabra real por nos y los reyes nuestros sucesores, de que para siempre jamás no serán enajenadas ni apartadas en todo o en parte, ni sus ciudades, ni poblaciones por ninguna causa o razón o en favor de ninguna persona. Y si nos o nuestros sucesores hiciéramos alguna donación o enajenación contra lo susodicho, sea nula, y por tal la declaramos. Fuera del Tratado de París quedaron las islas de Sibutú y Cagayán de Jolo, las Marianas, excepto Guam, Palaos y las Carolinas. Con Sibutú y Cagayán de Jolo surgió un conflicto el 6 de febrero de 1900, cuando España protestó porque los Estados Unidos habían tomado posesión de las mismas. El 19 de abril, los Estados Unidos respondían a la reclamación española diciendo que los Estados Unidos pueden, si así lo determinan, conservar el dominio de las islas de Sibutú y Cagayán porque en sus manos tienen la fuerza para hacerlo. El asunto se resolvió de forma mercantilista. España vendió a los Estados Unidos Sibutú y Cagayán de Jolo el 7 de noviembre de 1900. Una actuación que puede ser entendida como incomprensible y de falta de visión si se supone la buena fe de los gobernantes españoles. La falta de visión política de nuestros hombres de Estado ochocentistas, que ni siquiera atisbaron que el futuro de la humanidad se iba a cimentar en gran parte en los acontecimientos que se estaban produciendo en los mares de China, dio lugar a la indefensión y desaprovechamiento por parte de España de unos recursos de primera magnitud dentro de una coyuntura internacional francamente favorable. Pero son demasiados los errores, demasiadas las omisiones, demasiadas las acciones estúpidas llevadas a cabo por los gobernantes españoles desde al menos 1808 hasta hoy mismo, para no entender que las mismas han sido premeditadas, calculadas y llevadas a efecto para culminar el plan británico de 1711 para humillar a España. La situación de España no era peor que ahora mismo, y la posibilidad de que la descomposición total se acelerase de forma inmediata se entreveía como inminente. Por ello, la prensa, cuyo protagonismo había sido incuestionable tanto en la gestión del conflicto como en su desarrollo, no dudaba en reconocer en España los signos de la muerte nacional. Dotada de un sistema político corrupto y de un ejército ineficaz, y presumía una gran crisis que acarrearía la desaparición de España como nación. Todos los objetivos británicos marcados en 1711 habrían sido cumplidos en esos momentos. Pero el daño infligido durante un siglo era todavía mayor. Si las predicciones se hubiesen cumplido, tal vez hubiesen marcado el renacer nacional. Sin embargo, la derrota fue asumida como el moribundo asume la amputación de sus miembros. No había agonía en el momento, y no habrá agonía en el futuro. Porque la agonía significa lucha por seguir viviendo. En su lugar, resignación y olvido de lo que es España. Y sumisión incondicional a los designios del enemigo. Sumisión en lo político, sumisión en lo económico, sumisión en lo cultural
y asunción como propios de los antivalores que siempre fueron combatidos por España. Las repercusiones de tan humillante derrota, gestada en el mismo seno de los gobiernos anglófilos que desde 1808 vienen rigiendo los destinos de España, fueron menores de lo que habían previsto merced a esa sumisión. Sí, los separatismos locales dentro de la península hicieron su aparición, pero se conformaron viendo derrotada a España y no fueron a mayores, lo que para España tal vez fue perjudicial, pues no dieron lugar a la quiebra del Estado ni a la crisis política que ante las circunstancias era de esperar, y consiguientemente tampoco se produjo la regeneración nacional conformándose todos con el triste papel de comparsa. Era evidente que los políticos y los periodistas no habían sabido cumplir debidamente las instrucciones, pero contaban con la confianza de sus mentores, por lo que la Restauración siguió en su lugar, cumpliendo las nuevas instrucciones que recibía para gobernar a la espera de nuevos acontecimientos que le serían debidamente marcados. El Tratado de París fue la última despedida a la personalidad, a la independencia y a las esperanzas de España. Al respecto, fue justamente un firmante de ese tratado de expolio, Montero de Ríos, quien calificó de despojo lo acontecido. De despojo, algo que, si bien es cierto, también es secundario, siendo lo prioritario que en el mismo se dio cuerpo de ley a una nueva mutilación de España. Mutilación que ni fue la primera ni será la última. Pero Montero, obviando los intereses nacionales, hacía mención al evidente expolio